tardes, profesor Michela Carriaquilasco. Mi nombre es Ariana Yarexi Castro Asensio. Soy del sexto B de Enfermería General. La materia se llama Introducción a la Bioquímica y el tema del que le voy a hablar hoy va a ser de proteínas, aminoácidos y lípidos. Proteína. La palabra proteína viene del griego protos, que significa lo más antiguo. Es una sustancia química que forma parte de la estructura de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas. Sus funciones biológicas principales son las de actuar como biocatalizador del metabolismo y la de actuar como anticuerpo. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. El orden y la distribución de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufres. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Las funciones de las proteínas son que se desempeñan un papel fundamental en el organismo. Estas son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad en la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos que sostiene, o la miosina y la actina, las proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. La primera hace referencia a la que las proteínas deben ser estables en el medio en el que se estén almacenadas o en el que se desarrolle su función, de manera que su vida media sea la más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. Las proteínas tienen otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. En el caso de la especificidad, su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta, diferente a la de las demás, y la función que puede tener con otras moléculas. La amortiguación del pH puede componerse como ácidos o como básicos, en función de si se pierden o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido o compuesto de microorganismo se mantenga en un nivel adecuado. La clasificación de las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina, globulares, como son de forma esférica y compacta. Es el caso de la mayoría de las enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas y mixtas, con una parte fibrilar y la otra parte globular. Algunos alimentos ricos en proteínas son los que están presentes en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales, como la soya, las legumbres, los cereales, aunque en menor proporción. Algunos ejemplos son como el cacahuate, que es un snack ideal con gran contenido de proteínas, pero además son ricos en fibra y magnesio. Muchos estudios sugieren que un alimento óptimo para perder grasa, y esto debe poseer una gran cantidad de grasas monoinsaturadas. La leche, que contiene gran cantidad de proteína. De hecho, la leche de vaca contiene gran cantidad de nutrientes necesarios para nuestro organismo. Es rica en calcio, fósforo y riboflavina. La pechuga de pavo, que es un excelente alimento con gran cantidad de proteínas, puesto que contiene poca grasa, pero es un alimento ideal para la pérdida de peso. La avena, que es un cereal con alto índice de fibra.
lo que causa que el metabolismo se acelere y que te sientas más lleno, pero asimismo este es un delicioso cereal que tiene muchas proteínas y numerosos minerales y antioxidantes. Todos estos alimentos son especialmente necesarios en personas que se encuentran en edad de crecimiento, como lo son niños, adolescentes y mujeres embarazadas, ya que hacen que se creen nuevas células. Aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, los cuales son indispensables para nuestro organismo. Están formados por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entre sus funciones, los aminoácidos ayudan a descomponer los alimentos, el crecimiento y a reparar tejidos corporales, y también pueden ser una fuente de energía. Los aminoácidos son también los encargados de permitir la contracción muscular o mantener el equilibrio de ácidos y bases en los organismos. Aparte, cada uno de los diferentes aminoácidos cuenta con una función independiente. Su composición. Están compuestos por una molécula orgánica o un grupo amino o un grupo carboxilo. Dependiendo de su estructura, se pueden diferenciar en forma L y D. Las estructuras L son las naturales para los organismos y por tanto las más importantes. De forma general, por tanto, un aminoácido se compone de carbono, carboxilo, un grupo amilo, un nitrógeno y una cadena lateral. Existen varios tipos de aminoácidos, los cuales son aminoácidos esenciales, que son los que no puede producir el cuerpo. En consecuencia, deben de provenir de los alimentos. Los 9 aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenalinina, treonina, triptófano y valina. Los aminoácidos no esenciales son los que significa que nuestro cuerpo produce un aminoácido, aun cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos. Los aminoácidos no esenciales incluyen la alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, diceína, prolina, serina y tirosina. Los aminoácidos condicionales son los que por lo regular no son esenciales, excepto en momentos de enfermedad y estrés. Los aminoácidos condicionales incluyen la arginina, cisteína, glutamina, tirosina, glicina, ornitina, prolina y serina. Los aminoácidos también pueden clasificarse bajo otros criterios, los cuales son por el número de ácidos o básicos en las moléculas y según su estructura. Algunos alimentos ricos en aminoácidos son como alimentos como la leche, la carne o el pescado. En cuanto a otro tipo de productos, también se puede obtener el aporte de aminoácidos que el cuerpo necesita de 150 gramos de legumbres, de 6 a 10 frutos secos o incluso 110 gramos de derivados de soya como la espelta o la quinoa. En la insuficiencia por la falta de aminoácidos según la dieta puede acarrear consecuencias como la digestión, depresión o retraso en el crecimiento de los niños. También existen otros factores que pueden hacer que el organismo no cuente con los aminoácidos que necesita, como son las infecciones, traumatismo, estrés o el consumo de drogas. Lípidos. ¿Qué es un lípido? Los lípidos son conjuntos de moléculas orgánicas constituidas primordialmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los lípidos son moléculas hidrófobas que son insolubles en agua, pero son insolubles en disolventes orgánicos no polares como el benceno y cloroformo. Pueden estar formados por cadenas alinfáticas, saturados o insaturadas, o por anillos aromáticos. Son compuestos muy diversos debido a su estructura molecular. Algunos son rígidos, otros son flexibles o por lo general tienen cadenas unidas mediante puentes de hidrógeno. Algunos lípidos, como los que pone la membrana celular, poseen una capa hidrófoba y otra hidrófila.
de modo que solo uno de sus lados puede interactuar con moléculas de agua o similares. Esto les confirma una gran versatilidad e importancia a la hora de formar parte estructural de los organismos. Los lípidos forman parte de la cadena de alimentación de los seres humanos, ya que muchas vitaminas no pueden asimilarse, excepto que estén en presencia de lípidos. Además, muchos ácidos grasos resultan ser indispensables para el metabolismo animal. Al mismo tiempo, ciertos lípidos forman el tejido adiposo, conocido comúnmente como grasa, que cumplen un rol de soporte, protección y almacenamiento energético de suma importancia para el organismo animal, aunque producido en exceso también puede constituir una amenaza para el equilibrio de la vida. Función de los lípidos. Los lípidos van desde los intestinos a sus distintos tipos en el cuerpo. Los lípidos cumplen con las siguientes funciones en el organismo: reserva de energía en el organismo animal, soporte estructural del cuerpo, regulación y comunicación celular, transporte y protección térmica. Se clasifican los lípidos o grasas en principios de dos categorías, que son las saponificables y las no saponificables. Que las saponificables son los lípidos semejantes a las grasas que se pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de este. Por ejemplo, los ácidos grasos son aciglicéridos, y los fosfolípidos a su vez pueden clasificarse en simples y complejos. En simples, ya que se dice que su estructura comprende mayormente átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno. Por ejemplo, los aciglicéridos, y los complejos tienen abundantes partículas de nitrógeno, azufre y otras moléculas como glúcidos. También se les conoce como lípidos de membrana. Y los no saponificables son los lípidos que no pueden hidrolizarse porque no presentan enlaces éster. Ejemplos de lípidos: los lípidos saponificables, que son ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, aciglicéridos y fosfolípidos; y los lípidos insaponificables, que son los terpenos, esteroides y prostaglandinas.